Y se hace de la presentación, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues vamos a empezar. Ya son las 9, entonces vamos a continuar con el tema que empezamos a revisar. Recordarán ustedes que básicamente empezamos a revisar la semana pasada en lo que se refiere a cómo podemos regular, ¿verdad?, el ciclo estral en las diferentes especies domésticas. Y veíamos que la regulación del ciclo estral está orientada a tiene varios propósitos, ¿no? Uno de ellos es inducir el estro y la ovulación, que es lo que hemos estado platicando. Cuando esta actividad de inducir el estro y la ovulación lo hacemos en un grupo de animales, estamos hablando básicamente de sincronización del estro y la ovulación, porque no solamente queremos inducir el estro y la ovulación, sino queremos hacerlo al mismo tiempo en un grupo de animales. Hoy veremos otro propósito, que es básicamente lo que se refiere a la parte de lo contrario, que sería inhibir el estro y la ovulación. Porque a veces es el propósito, queremos que un animal no manifieste estro ni ovule. Y veremos también, hay otros dos propósitos, que es incrementar, ¿sí?, el número de células sexuales que libera un individuo. Uno es, vamos a llamarlo, nada más es eso, hacer un incremento dentro de las posibilidades normales de un animal, y estamos hablando de incrementar la tasa de ovulación. Y otro es llevar esto más allá, ¿no? O sea, romper la tasa de ovulación normal de un animal y hacer que libere más células sexuales. Y entonces estamos hablando de un programa de ovulación múltiple o superovulación. Y eso ya les había comentado que lo vamos a dejar hay una sesión especial para ese propósito. Bien, entonces, la semana pasada revisamos lo que corresponde a los bovinos. Lo dividimos en dos: bovinos productores de carne y bovinos productores de leche. Y les hacía la atención de que, pues, se dividen porque el manejo es completamente diferente. En uno empleamos sistemas de producción intensiva, los sistemas de producción, vamos a llamarle así, tradicionales, y en los otros se emplea básicamente en producciones intensivas, donde los animales se retiran de las áreas de pastoreo y se confinan en corrales, donde se les provee de todo lo adecuado para que puedan subsistir y además producir, ¿verdad?, ya sea leche, carne o cualquier otro propósito. Bien, hoy vamos a continuar, y el tema que nos ocupa el día de hoy es nuevamente regulación del ciclo estral, pero ahora vamos a verlo en lo que corresponde a los pequeños rumiantes. Es un tema que lo vamos a ver rápido porque es muy parecido su fundamento a lo que hacemos en bovinos productores de carne y de doble propósito. Incluso algunos de los conceptos los empezamos a ver para las tres especies. Entonces, nos va a servir mucho como repaso. Si ustedes se hubieran quedado con alguna duda, bueno, pues va a ser el momento para aclararla y poderlo tomar así también como algo que nos sirve como un repaso. Posteriormente vamos a ver lo que se hace en cuanto a regulación en los cerdos, en los porcinos,
y en los equinos. Si podemos, terminaríamos con la parte de caninos. Pero bueno, vámonos por partes y vamos a empezar con lo que corresponde a las aplicaciones, ¿verdad?, de la regulación del ciclo estral en ovinos y caprinos. Y bueno, pues estas dos especies las vamos a tratar en forma conjunta. Tienen muchas similitudes en cuanto a la forma en que se hacen estas aplicaciones. Bien, entonces vamos a estar manejando, como en los bovinos productores de carne y de doble propósito, vamos a estar manejando animales que están en sistemas de producción intensiva, ¿verdad? O pues también normalmente está orientado a los sistemas de producción intensiva. ¿Para qué? Pues para tratar de mejorar y ayudarnos en el manejo reproductivo y productivo de los animales. Entonces, vamos a revisar esta parte y son animales que además, ¿sí?, los manejamos en grupo, como los bovinos de carne, los de doble propósito, los bovinos lecheros. Son animales que normalmente, sí, se manejan en grupo. ¿Por qué? Pues en los sistemas de producción tenemos un X número de animales para sacar adelante el sistema de producción. Y aquí, como ustedes pueden ver en esta figura, pues miren, este es un sistema de producción allá en Zacatecas, allá por Jerez, donde se manejan animales en forma, en producciones de tipo intensiva o semi-intensiva. Entonces, vamos a estar hablando también de grupos de animales. Entonces, vamos a hablar en cuanto a regulación de dos cosas. Uno es la parte de inducción del estro y la ovulación en un grupo de animales, no en forma individual, sino en forma colectiva. Entonces, vamos a estar hablando de sincronización del estro y la ovulación. En este caso, en ovejas o en cabras, ¿verdad? Y esas ovejas o esas cabras pueden estar ya en época reproductiva ciclando o en época de anestro. Y en estos animales, los pequeños rumiantes, ¿sí?, podemos encontrar varios tipos de anestro fisiológico que van a interferir con la ciclicidad de los animales. Por ejemplo, el anestro que se presenta en animales jóvenes, el anestro prepuberal, el anestro muy propio de estas dos especies, ya lo hemos estado comentando. Una limitante en su reproducción es la relativo a su comportamiento reproductivo estacional. Entonces, en estos grupos de animales va a haber épocas del año donde va a bajar la actividad reproductiva, ¿sí? Y obviamente después del parto, pues, las hembras entran en un periodo de anestro posparto más o menos largo, dependiendo de la especie. Y este posparto puede estar asociado a la lactancia, a la presencia de las crías, y esas crías tienen un efecto inhibidor sobre el reinicio de la actividad reproductiva. Entonces, en estos animales ovinos y caprinos, nos interesa conocer cuáles son los sistemas de sincronización del estro y la ovulación. Y en este día y en estos animales vamos a ver también técnicas que no habíamos visto con los bovinos, porque no se utilizan, ¿verdad?, para incrementar la tasa de ovulación. Entonces, incrementar la tasa de ovulación, como ya les comenté, es si estas dos especies más o menos tienen una tasa de ovulación que va entre 1 hasta un poquito más de 2. Vamos a ponerle, pueden normalmente, ¿sí?, ovular entre 1 y 3 células sexuales. Bueno,
vamos a ver los métodos para que, en lugar de que sea 1, buscar que sea una tasa ovulatoria cercana a 2, ¿verdad? Que desde el punto de vista productivo, pues le conviene a cualquier productor. Si ustedes, vamos a pensar, le dan servicio a 10 ovejas o a 10 cabras, pues si tiene una tasa de ovulación de 1 y todas quedan gestantes y llegan al parto, tendrán 10 crías, ¿verdad? Pero si tiene una tasa de ovulación de 2, pues entonces en lugar de 10 tendrán después de los partos 20 crías. Entonces, pues esto desde el punto de vista productivo suena muy interesante, poder tener un mayor número de crías en cada gestación. Esto les comento nuevamente, hay que diferenciarlo porque a veces lo confundimos con los programas de ovulación múltiple o superovulación. La ovulación múltiple o superovulación es cuando queremos ir muy por allá, ¿sí?, de la tasa ovulatoria. En este caso sería más allá del 1 hasta 3 y alcanzar una tasa ovulatoria, una ovulación múltiple, qué sé yo, de 10, 15 células sexuales en un solo ciclo. Entonces son dos cosas diferentes que tenemos que tener presentes. Bien, el uso de estas técnicas para sincronizar o incrementar la tasa de ovulación, está asociada, como ya les había comentado, al manejo reproductivo de estas especies. Y no solamente el manejo reproductivo, sino el manejo productivo. Van de la mano el manejo productivo y reproductivo, en este caso, de los rebaños. Y está muy asociado con también la posibilidad de manejar, ¿verdad?, durante la estación reproductiva, la posibilidad de manejar, ¿sí?, en padres, ¿verdad?, en padres que nos permitan en cierta época del año poder gestar al mayor número de hembras para que meses después puedan parir en forma sincronizada. Tendríamos las crías también en una sola época del año, ¿sí? Y haríamos los destetes también en un solo momento del año. Entonces nos ayudaría para el manejo productivo y reproductivo del rebaño. Y como ya les había comentado para los bovinos, el poder llevar a cabo, ¿sí?, la utilización de estas técnicas también está asociado con la posibilidad de utilizar otras técnicas reproductivas, como son principalmente la inseminación artificial. Si ustedes manejan a las hembras en un programa reproductivo en grupo, ¿verdad?, y las llevan en el mismo momento reproductivo, pues puede uno pensar en la utilización de técnicas como la inseminación artificial, o incluso si en hatos, por ejemplo, sobre todo, que manejan animales de registro, que manejan razas puras, pues también puede uno pensar en asociar estas técnicas con el uso de programas para transferir embriones. Entonces, tiene su utilidad el conocer estos sistemas, ¿verdad?, de regulación del control del ciclo estral. Bien, les comenté que en pequeños rumiantes los sistemas para poder regular son muy parecidos a los que ya vimos para bovinos de carne y doble propósito. Así que, pues los vamos a ir revisando, ¿verdad? Y pues lo vamos a hacer, ¿cómo se llama?, apoyados en que ya hemos revisado esto en los bovinos. Bien, entonces vamos a comenzar y les platico. Entonces vamos a ver en primer lugar, son dos cosas: los métodos para sincronización del estro y la ovulación en pequeños rumiantes, y después vamos a ver los métodos para incrementar la tasa de ovulación en estas dos especies.
Bien, entonces estamos hablando de grupos de animales, ¿sí? Estamos hablando de el manejo grupal y vamos a hablar del manejo en grupo, ¿sí? De la reproducción. Entonces, poderlos manejar en grupo tiene sus ventajas. Ahora, nuestros métodos para la sincronización, para poder lograr la sincronización y la ovulación en estas dos especies pueden ser de dos tipos. Lo podemos hacer de manera natural o utilizando tratamientos hormonales. De manera natural, podemos utilizar dos, dos posibilidades que, eh, que se utilizan y son efectivas. Una es utilizar los efectos o la bioestimulación, ¿verdad? A través del efecto macho o el efecto hembra o ambos, ¿verdad? Entonces, a través de machos, ¿verdad? Estimular o de las mismas hembras, estimular, ¿verdad? En forma sincronizada la inducción del estro y la ovulación. Podemos hacer eso. La otra es, podemos manejar, ¿verdad? Son animales estacionales. Y esto implica, al ser estacionales, que responden a los efectos del fotoperiodo. Entonces, podemos utilizar el fotoperiodo, ¿sí? Para poder llevar a cabo esta regulación. Entonces, tenemos estos dos métodos, ¿verdad? Que no aparecieron con los bovinos, ¿sí? Y no aparece este del fotoperiodo porque no es una especie estacional. Y la bioestimulación se ha utilizado en bovinos, ¿verdad? Pero no se utiliza, no se tienen todavía los conocimientos adecuados para poderla utilizar ya en forma práctica, ¿sí? Se sabe que hay efectos también de bioestimulación, pero no se utilizan como en otras especies, como podrían ser estas dos. Los tratamientos hormonales se enfocan a la utilización de los progestágenos y las prostaglandinas, igual que los bovinos de carne y doble propósito. Esto ya lo revisamos. Y aparecen dos nuevas hormonas. Aparece, en primer lugar, las gonadotropinas. Las gonadotropinas, vamos a ver que aparecen aquí porque normalmente acompañan a los tratamientos hormonales y se aplican gonadotropinas, principalmente la gonadotropina coriónica equina, para también, al mismo tiempo que estamos llevando la sincronización del estro y la ovulación, podamos lograr incrementar la tasa de ovulación. Entonces se combinan ambos tratamientos. El de la regulación del estro y la ovulación se combina con la parte de el tratamiento para incrementar la tasa de ovulación. Entonces lo vamos a ver en unos momentos. Y otra hormona que aparece, que no había aparecido, es la posibilidad de utilizar melatonina. Una de las limitantes grandes para utilizar el fotoperiodo en ovinos y caprinos es cómo hacerlo. Estamos manejando grupos de animales y esto va a marcar una limitante. Tenemos que controlar la luz. Entonces tenemos que meterlos a locales donde podamos controlar, o corrales por lo menos, donde podamos controlar la luz, para que sean fotoestimulados. Y esto en condiciones prácticas, sí, es muy difícil de hacer, a menos que estemos manejando grupos muy pequeños y especiales de animales. Por ejemplo, se llega a hacer en los centros de inseminación artificial
se llega a hacer con los machos, ¿verdad? Donde se colecta el semen de los machos, ¿verdad? Se puede hacer este tipo de tratamientos. Cuando no se puede hacer este tipo de tratamientos con luz, una alternativa es aplicar melatonina. ¿Se acuerdan que el fotoperiodo va a regular la secreción finalmente o la actividad del eje hipotalámico hipoficiario gonadal? Y la hormona que va a mediar los efectos del fotoperiodo, ¿sí?, y la actividad reproductiva es la melatonina. Entonces podemos utilizar tratamientos a base de melatonina para lograr esta finalidad y suplir la utilización del fotoperiodo. Bien, entonces eso es lo que podemos hacer con estos animales, ¿sí?, para la sincronización del estro y la ovulación en estas dos especies. Entonces vamos a empezar, ¿verdad? Y después nada más vamos a comentar esto. Vamos a empezar con los métodos hormonales, ¿verdad? Y al final vamos a comentar sobre estas dos alternativas. Entonces, vamos a empezar con los métodos hormonales para la sincronización del estro y la ovulación, tanto en ovinos como en caprinos, ¿verdad? Entonces, para lograrlo, ¿sí?, hay dos hormonas que se han utilizado y se siguen utilizando, que es el grupo de los progestágenos, aplicar progestágenos, o bien aplicar prostaglandina. Y esto, les digo, nos va a servir para recordar lo que vimos la semana pasada. En bovinos, ¿verdad? En bovinos de carne y doble propósito, se utilizan las dos mismas hormonas, progestágenos o prostaglandina. Los progestágenos tienen una gran ventaja, igual que los bovinos, ¿verdad? Y es que los podemos utilizar en grupos de animales donde las hembras, ¿sí?, ya estén ciclando, que sería lo ideal, ¿sí?, o en grupos de hembras que se encuentran todavía en anestro, ¿verdad? En anestro porque son muy jóvenes, porque están en anestro estacional, o porque están en anestro posparto o por lactancia. Entonces podemos utilizar, ¿sí?, este grupo de sustancias. Podemos usar también a otro grupo de sustancias que son las prostaglandinas. Las prostaglandinas, ¿verdad? Sí, son muy efectivas, les comento. El tratamiento cuesta menos, ¿sí? Pero tiene una gran limitante, si lo queremos ver así, que es, necesitamos que nuestras hembras, ya sea ovejas o cabras, estén ciclando. De otra manera, ¿sí?, el tratamiento no funciona. Entonces, es un requisito importante que nuestras cabras o nuestras ovejas estén ciclando. Entonces, bueno, eso lo tenemos entonces nosotros que decidir qué tipo de tratamiento. Si tenemos la seguridad de que nuestro grupo de hembras que hemos seleccionado está ya ciclando, pues una opción ideal es utilizar prostaglandinas. Ya les dije, tienen un menor costo, ¿verdad? Y son muy efectivas. Si por el contrario tenemos, ¿qué es lo que normalmente sucede? Ovinos o caprinos que están una mezcla, casi siempre hay ovejas, ¿verdad?, o cabras, grupos de ovejas o cabras, y nos encontramos que hay algunas que están ciclando, hay algunas que están en anestro, y el grupo en ese caso, sí, es muy heterogéneo. Entonces, en este caso nos conviene utilizar progestágeno, ¿sí?
igual que lo que veíamos en bovinos. Entonces, vamos a pensar, a pensar, ¿sí? Que elegimos a los progestágenos. Bueno, los progestágenos, ¿sí? Tenemos en el mercado diversos productos comerciales, ¿sí? Tenemos, igual que los bovinos, diversos progestágenos. Tenemos progestágenos naturales, o sea, que manejan progesterona, como estos dispositivos intravaginales, ¿verdad? O tenemos progestágenos comerciales, ¿sí? Que manejan, perdón, productos comerciales que manejan progestágenos sintéticos, como estos tres. Este que se llama MGA-100, el Crestar, su nombre comercial, y el Cronogest, que manejan progestágenos sintéticos. Todos son muy efectivos, ¿verdad? Entonces, uno va a decidir cuál es el que le conviene más aplicar. Tenemos también otro punto importante, que ya lo habíamos revisado con los progestágenos, y es que tenemos la gran ventaja de poder optar por diferentes vías de aplicación. Podemos aplicarlo, el progestágeno, mezclado en el alimento, como este. El progestágeno se llama acetato de melengestrol, y este se aplica a ovinos o caprinos en el alimento. Si es que tenemos esa posibilidad de poderlos alimentar, y al momento de alimentarlos, poderles darles una alimentación individualizada, o los podemos separar, ¿verdad? Que esa es la gran limitante, que todos coman lo mismo para que tengan, ¿sí? La misma cantidad o similar del progestágeno. Cuando esto no es factible, podemos optar por otras vías. Podemos optar, ¿sí? Normalmente por aplicar el progestágeno en un dispositivo, ¿verdad? Por ejemplo, lo podemos aplicar, ¿verdad? En estos, ¿cómo se llama? Dispositivos intravaginales, ¿verdad? Que se colocan así como su nombre lo indica, en el fondo de la vagina, ¿sí? Se llama, el producto comercial se llama EasyBreath, o comúnmente lo conocemos como Cedar, ¿sí? En el campo, normalmente van a hablar de los Cedars, ¿sí? Cuando están hablando de Cedars, están hablando de este dispositivo que va impregnado con progesterona. En ovinos y caprinos, podemos utilizar, ¿sí? Dispositivos intravaginales, ¿sí? Que diferentes a los CIDRs, básicamente son esponjas de poliuretano que van impregnadas con el progestágeno. Aquí, por ejemplo, ven, el producto comercial se llama Cronogest, y el progestágeno, ¿sí? Que utiliza el Cronogest se llama acetato de fluorogestona. Y esta esponja, igual que este dispositivo intravaginal, ¿verdad? Se colocan en el fondo de la vagina durante varios días. Aquí están los aplicadores, ¿verdad? Es muy sencillo poderlo hacer. O podemos, casi no se usa mucho, ¿verdad? Pero se pueden utilizar implantes subcutáneos, como se hace en el bovino, ¿sí? De un producto que se llama Crestar. Y el Crestar lleva un progestágeno que se llama, ¿se acuerdan? Se llama Norgestomet. Entonces, hay varias opciones. No quiere decir que estas 4 sean las únicas. Hay variantes de esta, hay variantes de esta, ¿verdad? Y de esta, ¿verdad? Hay otras que utilizan en lugar de
norgestomé, utilizan medroxiprogesterona, etcétera. Entonces, tenemos en el mercado diferentes posibilidades. Y es lo que tienen que ustedes que, cuando echan a andar un programa, evaluar qué productos que van a utilizar. Aquí, bueno, tratando de resumir las cosas, ¿verdad? Ustedes pueden ver, ¿sí? En este cuadro, ¿sí? Algunos progestágenos que ya se los he mencionado para sincronizar el estro y la ovulación en pequeños rumiantes. Aquí están los progestágenos. Esto es muy importante, la dosis, ¿sí? Recuerden ustedes siempre checar si lo que están manejando es un progestágeno natural, por ejemplo, la progesterona, o es un progestágeno sintético. Miren, aquí la progesterona se maneja a razón de 0.3 gramos en dosis total en el dispositivo. Y miren, estos cuatro son progestágenos sintéticos. Todos se manejan en miligramos. Entonces, una dosis completamente diferente. Aquí tenemos entonces, por ejemplo, de los progestágenos sintéticos al acetato de melengestrol, que ya les había dicho, es el costalito de MGA 100, se aplica por vía oral a esta dosis. Tenemos un progestágeno también, que es el acetato de medroxiprogesterona, que puede aplicarse por vía oral, ¿verdad? O también en esponjas intravaginales. El nombre comercial, si no es que no lo han cambiado, es Repromat, ¿sí? El del acetato por vía oral, y de Veramix, el del acetato, del mismo acetato, pero en esponja, ¿sí? Entonces lo tenemos. Tenemos el de Cronoges, que les acabo de enseñar, que va en esponja, pero también aquí casi no lo encontramos, pero también hay por vía oral, y maneja un acetato que se llama acetato de fluorogestona, por vía oral o por vía en esponjas intravaginales. El implante subcutáneo, el Crestar, que maneja Norgestomer, ¿sí? En forma subcutánea. La progesterona, la natural, esta es la dosis total que trae el dispositivo, se aplica por vía intravaginal, y este es su nombre comercial y el laboratorio que lo produce. Entonces tenemos bastantes opciones, ¿verdad? Para que ustedes puedan elegir cuál es la que más les conviene. Protocolos de aplicación, miren, hay una gran cantidad de protocolos de aplicación, dependiendo, entre otras cosas, de si es un tratamiento corto, si es un tratamiento largo. Entonces, solo lo van a usar combinado con alguna otra hormona o con alguna otra actividad, si lo van a combinar con fotoperiodo, ¿verdad? No lo van a combinar con el uso de bioestimulación. Entonces, hay una si ustedes revisan los libros de texto relacionados, van a ver que hay una gran cantidad de protocolos. Es muy difícil en una sesión tan pequeña meterse a analizar tanto protocolo. Lo único que podemos hacer es darles una visión de cómo se hace, ¿verdad? Y cuáles son las vías que ustedes pueden utilizar para lograr, en este caso, la sincronización de estros y ovulación en pequeños rumiantes. Entonces, les voy a dar un protocolo que se usa, ¿verdad? Con regularidad. Es un protocolo hasta cierto punto caro. Es muy efectivo, ¿sí? Pero es caro el producto. Este protocolo consiste en la aplicación de un progestágeno que se llama acetato de fluorogestona. Sus siglas son FGA. No se los apunte aquí, pero es FGA, acetato de fluorogestona.
El acetato de fluorogestona viene, ¿verdad?, impregnado en esponjas. Estas esponjas, ¿verdad?, comercialmente el producto se llama Cronogest. Y estas esponjas se van a colocar en la parte profunda de la vagina. Entonces, ustedes pueden comprar, ¿verdad? Si no lo tienen que comprar. El aplicador, que son muy sencillos y que además después lo pueden utilizar hasta como vaginoscopio. A ver si me puedo... Es esto, el aplicador, ¿verdad? Este es un vaginoscopio, ¿verdad? Y los aplicadores. Bien, entonces los tienen que adquirir, obviamente, para poder, igual que el aplicador de Cider, igual que la jeringa para aplicar el implante, si no los tienen. Y con estos aplicadores podemos colocar la esponja en el fondo de la vagina, ¿verdad? Y ahí se va a dejar en el fondo de la vagina para que la esponja esté liberando el acetato de fluorogestona. Normalmente se dejan en tratamientos que van de 12 a 14 días. ¿Sí? Estos tratamientos, bueno, pueden manejarlos en este lapso de tiempo. ¿Sí? Ahora ya se ha empezado a reducir, ¿verdad?, el tiempo de aplicación, pero bueno, más o menos es lo que ustedes pueden, ¿cómo se llama?, utilizar de 12 a 14 días. Entonces, ya sean ovejas o cabras, lo dejan durante 12, 14 días y ahí van a andar las ovejas o cabras con su esponja. ¿Cuál es el efecto de la esponja? Es un progestágeno. Entonces, puede tener dos efectos. Si las ovejas o cabras están en anestro, ¿verdad?, lo que va a hacer el progestágeno es, o sea, ¿se acuerdan que cuando están en anestro, igual que la vaca de carne, ¿sí?, están en anestro y el eje hipotalámico hipofisiario gonadal está siendo inhibido por el estradiol? Entonces, cesa la actividad reproductiva. Lo que hace este acetato, o los progestágenos en general, es que, ¿sí?, van a ir en contra de esa acción inhibitoria del estradiol. ¿Sí? Entonces va a cesar ese efecto inhibitorio del estradiol y va a reactivarse la actividad del eje reproductivo. Si están en anestro, nuestras ovejas o nuestras cabras, el acetato de fluorogestona lo que va a hacer es imitar la presencia de un cuerpo lúteo. Entonces, es como si les metiéramos un cuerpo lúteo artificial, ¿verdad? Durante 12 a 14 días, que más o menos es lo que dura funcionando un cuerpo lúteo, para que ustedes se den cuenta por qué son 12 a 14 días. Más o menos lo que dura en función un cuerpo lúteo. Y el tratamiento, vean ustedes, aquí pónganme atención. Después de que pasan los 12, 14 días, ¿sí?, ustedes retiran la esponja. En el momento en que retiran ustedes la esponja, ¿sí?, pueden ustedes, si tienen ovejas o cabras que están ciclando, igual que con las vacas, tienen que aplicar una prostaglandina, ¿verdad? ¿Para qué? Para que todos aquellos animales que están ciclando y que en este momento pudieran tener un cuerpo lúteo, ustedes destruyan el cuerpo lúteo y el animal salga en calor, acompañado de ovulación. Si ustedes tienen la seguridad de que la mayor parte de las ovejas o de las cabras está en anestro, ¿sí?, no están ciclando, y por ejemplo les cuento, porque dicen, estoy seguro que están en anestro porque están en época no reproductiva. Estamos por allá de marzo,
abril es cuando dejan de ciclar. Entonces están en anestro. Entonces voy a utilizar este tratamiento para ese propósito, para inducir el estro y la ovulación de manera sincronizada. Entonces, si están en anestro, no tienen que aplicar prostaglandina. ¿Queda claro? Hasta aquí voy a hacer una pausa. Para, si ustedes tienen preguntas, algún comentario, algo que agregar. Todo bien, doctor. Bueno, gracias. Bueno, entonces, ese sería el protocolo. Ya vean cómo va variando. Aquí el protocolo es con un progestágeno, ¿verdad? Por 12, 14 días en ovejas, para cabras, ¿verdad? Si nuestras ovejas están ciclando, o nuestras cabras, ¿verdad? Hay que aplicarles al final, cuando retiramos la esponja, les aplicamos prostaglandina. Por si hubiera un cuerpo lúteo funcionando, destruirlo y que esa oveja o cabra puedan salir en calor. Si sabemos que están en anestro, porque es época no reproductiva, tenemos, en ovinos tenemos esa ventaja, perdón, sabemos que están el programa lo estoy haciendo a la mitad del anestro y esto, pues yo sé que están en anestro, pues entonces no les aplicamos la prostaglandina. Cuando están en anestro, ¿verdad? No se les aplica dicha prostaglandina. Bueno, ahora, aquí pongan la atención. Aquí podemos aplicar otro tratamiento. Perdón. Y es un tratamiento que se aplica al momento de retirar la esponja. También. Y es un tratamiento con gonadotropina coriónica equina, SG, que se aplica sobre todo cuando nuestras ovejas están en anestro. Cuando están en anestro, se aplica la esponja. Esto no se aplica y se aplica SG. ¿Para qué se aplica la SG? Es una gonadotropina coriónica equina. Este ya es otro tratamiento. Bueno, esta gonadotropina se aplica para estimular el crecimiento folicular y tratar de mejorar la tasa de ovulación. Esta gonadotropina. Bien, cualquiera que haya sido el caso, ¿verdad? Ustedes después van a esperar un tiempo y después del tratamiento o de los tratamientos, ¿sí? Y empiezan a detectar estros y le van a empezar a dar servicio a esas hembras que van saliendo en calor. Pueden darle servicio con monta natural o inseminación artificial, como ustedes hayan planeado su empadre. Bien, entonces vamos a centrarnos en esta parte, en la SG. Entonces la SG es una gonadotropina coriónica equina, que se aplica sobre todo combinado con tratamientos a base de progestágenos en ovejas y cabras que están en anestro. También se puede aplicar si están ciclando, ¿sí? Pero se aplica principalmente, es muy recomendable, cuando el tratamiento lo hacen en época de anestro, ¿sí? Con el progestágeno que quieran, ¿sí? Y a este progestágeno, ¿verdad? Si están en anestro, nuevamente, no aplicamos prostaglandina y aplicamos SG. ¿Para qué? Para promover el crecimiento folicular. Y esa es la otra técnica, ¿se acuerdan que les decía? Incrementar la tasa de ovulación.
Entonces, la tasa de ovulación la podemos incrementar aplicando gonadotropina coriónica equina. ¿Por qué se utiliza esta gonadotropina? Recuerden ustedes que en especies diferentes a los equinos promueve el desarrollo folicular. La ASG en especies diferentes a la equina, ¿sí?, actúa como si fuera FSH. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan de la estructura química, son glicoproteínas muy parecidas, tienen una cadena química alfa igual y la beta es la única que cambia. Entonces tiene una acción similar a FSH. Promueve el crecimiento folicular. Si hay crecimiento folicular, promueve la producción de estrógenos e incrementa la tasa ovulatoria. Entonces son actividades que en ocasiones deseamos, sobre todo, por ejemplo, en hembras que están en anestro, ¿verdad? Entonces, la aplicación de esta gonadotropina requiere de un pretratamiento con progestágeno o algún progesterona o con algún progestágeno, que es lo que estábamos comentando. Y generalmente se aplica 24 48 horas antes de retirar el progestágeno o bien durante su retiro. Yo se los recomiendo durante el retiro porque, o 24 horas antes, para evitar volverlas a juntar, o sea, para simplificar sobre todo el manejo de los animales. O aplican la ASG. Bien. Hay varios productos comerciales, no hay varios, hay pocos productos comerciales. ¿Sí? Teníamos muy bueno, el Foligón de Intervet, pues ya desapareció de nuestro mercado. Ahora tenemos esto que se llama Sincro SG, ¿sí? Con la misma finalidad. Bien. Una de las cosas que tienen ustedes que cuando aplican SG, ya sea esta, es, ¿sí?, ponerle mucha atención a la dosis. El Foligón se aplica entre 200 a 500 y se manejan unidades internacionales. ¿Y por qué cuándo 200 o cuándo 500? Pues esto depende de, entre otras cosas, la raza de los animales. Y asociado con la raza, el peso. ¿Sí? No es lo mismo aplicarle SG, por ejemplo, a ovejas peligüey que andan alrededor de los 50 kilos, que a ovejas Suffolk que andan alrededor de los 80, 90 kilos. Entonces, aquí tenga mucho cuidado. Depende de la edad también. O hembras maduras. Y esto también está asociado con el peso. También depende, hay que ajustar por el estado reproductivo. Si están en anestro o están ciclando. Necesitan más si están en anestro que si están ciclando. El estado fisiológico, ¿están lactando o no? Entonces tiene su chistecito aplicar. Es muy bueno porque sí tiene un efecto positivo para incrementar la tasa de ovulación, pero tenemos que tener presente estas características. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario, alguna duda? Katia, adelante. Había dicho que la SG se aplicaba después del progestágeno o era individual, o sea, bueno, se aplicaban en conjunto, como quien dice, o era individual. La SG, Katia, se aplica, estamos hablando de tratamientos en conjunto, o sea, grupos de animales, ¿verdad? Entonces, ese grupo de animales, ya sea ovejas o cabras, ¿sí?, les puedes aplicar SG
¿verdad? Sobre todo cuando están en condiciones de anestro. Cuando están en condiciones de anestro, además de la SG, necesitan que les apliques un progestágeno, progesterona o algún acetato. Entonces, primero se les aplica el progestágeno y al retirar el progestágeno se les aplica SG. Igual si estuvieran en época reproductiva. Se les aplica el progestágeno y al final la SG. No entiendo muy bien a qué te refieres de individual o colectivo. O sea, a cada oveja o a cada cabra que están en el grupo les vas a ir aplicando al final SG. Al final quiere decir que se lo puedes retirar aplicar al momento de retirar la esponja. O puedes aplicar la SG 24 horas o 48 horas antes de retirar la esponja. Yo les decía que yo les recomiendo en este momento, retiran la esponja y le aplican la SG para evitar tenerlas que juntar, sobre todo cuando son muchas ovejas y cabras. Aquí las junto para aplicar SG y al otro día las junto para quitarles la esponja. Pues me conviene más, es más efectiva 24 horas antes, pero es más manejo si es el grupo grande. Si es un grupo pequeño, pues no hay problema. ¿Queda claro, Katia? Sí, muchas gracias. De nada. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Miren, esto de lo que estamos platicando, ¿sí? Esta parte es una parte muy práctica que se maneja sobre todo en los sistemas de producción intensivo de ovinos y caprinos. Bien. Y que nos sirve mucho para manejar a los animales desde el punto de vista reproductivo y para incrementar la tasa de ovulación. Ahora, ustedes seguramente se preguntarán, o ya habrán pensado, bueno, que pues es que no hay otras alternativas aparte de las hormonales para incrementar la tasa de ovulación en estas dos especies. Sí, correcto, sí las hay. Entonces, les comento, en estas dos especies, ovinos y caprinos, siempre hay ese deseo de que la oveja o la cabra tenga más de una cría al momento del parto. Normalmente lo que nos conviene es que tengan 2 crías. Ya 3 no tanto, porque ya a veces son muy pequeñas en peso. 4 es muy difícil, ¿verdad? Ya complica más el manejo. Entonces, ovinos y caprinos nos conviene entre 2 y 3 crías, ¿sí? Entonces, por eso se ha buscado cómo hacerle para incrementar la tasa de ovulación. Si incremento la tasa de ovulación, pues incremento las posibilidades de que esta oveja tenga más de una cría o esa cabra. Bien, hay otras formas de hacerlo. Hay uno, el más utilizado desde hace mucho tiempo, es la parte genética. Y aquí nos podemos enfocar en 2 cosas. Una, en el uso de lo que llamamos, y aquí le voy a poner, aquí le vamos a anotar, razas prolíficas. O sea, ¿qué son las razas prolíficas? Son razas, ¿verdad? Principalmente de ovejas, ¿sí? Y cabras, que sabemos que tienen una buena prolificidad, muy por arriba de 1. Tienen una prolificidad de 1.5, 1.8, cercana a 2. Por ejemplo, estas razas, ¿verdad? La Merino Burola, ¿sí? Hay una raza Merino, pero la raza prolífica se llama Merino Burola, ¿sí? La Romanov es prolífica, la Finis Landras también es prolífica. Entonces, una forma de atacar directamente, pues sería usar razas prolíficas.
Bueno, pero ¿qué tal que a mí no me interesan manejar esas razas? Bueno, pues entonces tendría que optar por otras cosas. Y antes de dejar la parte genética, aquí hay un punto bien importante. Y es el punto que podemos hacer. Pues podemos empezar a seleccionar. ¿A seleccionar a quién? Pues a seleccionar a hembras principalmente y a machos que sean prolíficos. Si nosotros vemos que una hembra en un parto da 2 crías, al siguiente vuelve a dar 2 crías, etcétera, y lo vamos anotando en su tarjeta reproductiva, pues eso nos va a servir después para hacer selección. Y a través de selección podemos aumentar la prolificidad. También tenemos que considerar otros aspectos, por ejemplo, la edad. Los animales jóvenes, ¿verdad? Las hembras de primer parto normalmente son menos prolíficas que los animales adultos. Entonces, la edad influye. De los animales jóvenes, sí, pues tienen menos prolificidad. Bien. La época del año también influye. Hay mejor prolificidad cuando el empadre y todo se hace durante la estación reproductiva. Si ustedes comparan la prolificidad de 2 grupos de animales en el mismo rancho, ¿sí? Uno que se empadró en época reproductiva y otro en época de anestro, les aseguro que los de época de anestro tienen menos prolificidad. Hay una forma muy interesante de poder manejar la tasa de ovulación y es manejar la nutrición. Entonces, es un manejo muy propio. Normalmente lo que hacemos es por un periodo corto antes del empadre, ¿verdad? Sobre todo aquellas ovejas o cabras que están en mala condición corporal, de 2.5 para abajo, ¿verdad? Antes del empadre podemos mejorar su nutrición, darles un complemento, ¿verdad? Un complemento, sobre todo energético, proteico, que mejore su condición corporal. A este manejo en ovinos y caprinos, sobre todo en ovino, se le llama flushing, darles un flushing. Flushing quiere decir, es palabra inglesa que quiere decir lavado, pero bueno, se ha usado y se usa, ¿verdad? Es decir, bueno, aplícales un flushing, y bueno, ¿y qué es eso? ¿No? ¿Les hago un lavado de qué? No, aumenta, hace una complementación alimenticia, ¿sí? En energía y proteína antes del empadre, para que cuando llegue el empadre estén en buena condición. Y eso te reditúa en una mejor tasa de ovulación. Bien, y el último, pues tenemos los tratamientos hormonales, ¿verdad? Los tratamientos hormonales, que también lo acabo de comentar, nos sirven para eso. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda antes de pasar a las prostaglandinas? Bueno, Doctor. la otra forma, el otro grupo que les comenté para lograr la sincronización de estro y ovulación en estas 2 especies es utilizar prostaglandinas. Son muy efectivas y son más económicas que los tratamientos con progestágenos. El único problema que tenemos para poderlas utilizar es igual que las vacas, es que nuestras ovejas y cabras estén ciclando, que tengan actividad. Porque al estar ciclando, van a estar periódicamente ovulando y formando un cuerpo lúteo. Cuando forman el cuerpo lúteo, ¿verdad? Pues van a ser sensibles a las prostaglandinas. Y las prostaglandinas van a cortar la función, la vida del cuerpo lúteo. Y van a hacer que las ovejas y cabras entren, después de su aplicación, en una fase de proestro y estro en forma sincronizada. El otro inconveniente, que ya se los expliqué, es que además las ovejas y cabras, principalmente las cabras, tienen que estar vacías o no gestantes.
De lo contrario, corren el riesgo de causar abortos o inducir los partos. Y eso es lo que no estamos buscando. Bien, los esquemas es parecido al de la vaca. ¿Se acuerdan que vimos un esquema con 4 opciones? Aquí es más sencillo. Una posibilidad es aplicarles, mira, aquí está el protocolo de aplicación prostaglandinas, ¿sí? Una posibilidad podría ser, depende cómo hacen la detección de los animales. Tienen que, antes, cuando hacen la selección, tienen que hacer la selección en base a si están ciclando, no están ciclando, ¿verdad? Si están gestantes, no están gestantes, ¿verdad? Entonces, tienen que hacerlo de alguna forma. Desafortunadamente, estas no las podemos palpar por vía rectal. Entonces, tendríamos que hacerlo, pues, utilizando un equipo de ultrasonido. Pero esto, pues, no es tan fácil, y nos complica la existencia. Entonces, podríamos hacer algo muy sencillo. Primero, hacer la selección en base a que nuestras ovejas y cabras estén cicladas. Si están en época de anestro, olvídense de las prostaglandinas. Tienen que estar en época reproductiva. Segundo, las ovejas y cabras deben de estar vacías. Para eso sí podemos hacer diagnóstico de gestación, ¿sí? Si son muy buenos con el ultrasonido, pueden checar ovarios, ¿sí? Para 2 cosas, saber que están vacías y además que si tienen o no un cuerpo lúteo. Pero bueno, tienen que hacerlo de alguna manera. Una vez que sabemos que nuestros animales están en época reproductiva, están ciclando y no están gestantes, podemos aplicar una primera dosis a todos los animales seleccionados de prostaglandinas. Y si están ciclando, van a salir en estro alrededor del 60%. No tanto al 70%, es alrededor del 60%. Se les puede dar servicio, ¿verdad? Y las que no salen en celo, se les da una primera dosis. Las que salen en celo, 60, se les da servicio. Al 40, 30% que no salió en calor, ¿verdad? 11 días después, si es una cabra, ¿verdad? O 9 días después, si es una oveja, se le aplica una segunda dosis de prostaglandina. ¿Por qué 9 días? Porque el ciclo estral, ¿se acuerdan? De la oveja es más corto. Entonces se le aplica a ese 30%, 40%, una sola dosis. La segunda, una segunda dosis. Otra sería muy sencillo. Aplicarles a todas una primera dosis, dejan pasar 9 a 11 días, según la especie, y después le aplican la segunda dosis. Detectan calores y dan servicio, ¿sí? Entonces tienen estas alternativas. ¿Son muy eficientes? Sí, son muy eficientes estos productos. Bien, para cerrar con los pequeños rumiantes, les comento que hay una gran cantidad de protocolos o alternativas para la sincronización del estro y la ovulación. Entonces estábamos viendo esto del FGA, 12-14 días, aplicar bueno, el FGA aplicado en una esponja por 12-14 días, aplicar SG al final del tratamiento. Bueno, hay tratamientos que se han utilizado donde se ha aplicado tratamientos con manejo del fotoperiodo. Para grupos de animales, ¿verdad? Es muy difícil meterlos a alguna instalación y controlar durante más o menos 2 o 3 meses, tener un control sobre la luz, ¿sí? Entonces, no es tan fácil de hacer. Se puede hacer en grupos pequeños y normalmente se hace en machos, pero ese es otro punto. Entonces, como esto es muy complicado, normalmente se utilizan como alternativa al fotoperiodo aplicación de tratamientos hormonales a base de melatonina.
en forma ya sea oral o en forma de implante. El mejor pues, sería, el más práctico es ponerle el implante y se olvida, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Pues estos tratamientos con fotoperiodo o con melatonina son para ovejas o cabras que están en anestro. El tratamiento se aplica durante el anestro y se aplica 50, 60 días antes de la fecha en que ustedes quieren iniciar el empadre, ¿verdad? Si el empadre lo quieren iniciar, por ejemplo, 1 de septiembre, el tratamiento lo van a empezar, se van para atrás, agosto, el 1 de julio. Entonces, ya sea manejando la luz o manejando los implantes. Y después detectan celos y dan servicio. Hay quienes dicen, bueno, lo manejo así, cuando falten 12, 14 a la mitad de agosto, les aplico FGA, un tratamiento hormonal, y después les aplico SG. Excelente, excelente. Todo esto es más manejo y más costo. Hay quienes, por ejemplo, dicen, aparte de todo esto, o puedo hacer el tratamiento con FGA, con SG, y en ese momento meto a los machos celadores, para que estimulen a las hembras. Perfecto. También funciona bien, funciona muy bien si lo hacen adecuadamente. Entonces hay una variedad de combinaciones, que el tratamiento con fotoperiodo o con melatonina, o tratamientos largos, o tratamientos con hormonas, como ya les acabo de decir, acompañados de otro tratamiento para aumentar la tasa ovulatoria o con los efectos de bioestimulación. Entonces, esto es un área bien interesante, sobre todo en ovinos y caprinos, donde se manejan todas estas alternativas. Aparte de los tratamientos hormonales, los tratamientos con fotoperiodo o principalmente con melatonina, los tratamientos de bioestimulación, efecto macho, efecto hembra, ¿verdad? O también los tratamientos para incrementar, acompañados para incrementar la tasa de ovulación. Entonces, hay una gran cantidad de protocolos en estas especies que ustedes pueden utilizar para finalmente sincronizar el estro y la ovulación en estas dos especies. ¿Alguna duda, algún comentario antes de pasar a la siguiente especie? Bueno, entonces, si no escucho a nadie, pasamos a la siguiente especie. No, al revés. Acá. Bien, vamos a dedicarle, ahora vamos a cambiar de canal totalmente. Vamos a seguir en sistemas de producción intensiva, sí, pero muy diferentes. Vamos a seguir con el manejo en grupo, y vaya que se maneja en grupo, pero vamos a cambiar de especie. Y vamos a ver lo que podemos hacer para regular el estro y la ovulación, para regular el ciclo estral, ¿sí? En los porcinos. Entonces vamos a empezar a ver los sistemas de producción intensiva, la regulación del ciclo estral en sistemas de producción intensiva de cerdo. Entonces, dos cosas. Implica otra vez, sistemas de producción intensiva, producción animal, ¿sí? Como esta que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, han visto que los sistemas de producción de cerdo, ¿sí? En este país son de este tipo, ¿sí? Son producciones grandes, normalmente son producciones donde se maneja un buen número de animales, ¿verdad? En forma intensiva. Los animales no están en pastoreo, obviamente, están confinados, ¿verdad? En corrales o corraletas, donde cumplen con todo su ciclo productivo. Bueno, mucho nos ayuda entonces también, ¿no? Manejarlos en grupo y manejar su reproducción también en grupo, como lo hacemos para los ovinos, los caprinos, los bovinos. Bien, ahora,
Aquí tenemos en el centro una figura interesante que quiero que la tomen en cuenta. El ciclo productivo en la cerda es un ciclo productivo muy diferente al de la vaca, ¿verdad? Y muy intenso. Miren, normalmente las cerdas, después del destete, hablando de animales adultos, o de las jóvenes, o de las cerdas jóvenes, ¿verdad? Los reemplazos, después los que entran aquí de reemplazo, o sea, que entran aquí, las cerdas adultas después del destete, normalmente se les da una primera semana de servicios. Normalmente tenemos, ¿sí? Una semana para dejar las gestantes. Muy diferente a los bovinos y caprinos, a los rumiantes. Después van a tener entre 16 y 17 semanas de gestación. Es algo fijo. Van a parir, ¿verdad? Y van a entrar en una lactancia de 3 a 4 semanas, depende. Entonces, si sumamos todo esto, vamos a sumarlo menos, son 17 semanas, 1, 17, 20 semanas, 1, 18, 22. Estamos hablando de ciclos de producción de 20 a 22 semanas. Es totalmente diferente. Y necesitamos forzosamente del manejo en grupo. Es necesario, ¿sí? Aquí no hay opción. Aquí es manejarlas en grupo, tanto desde el punto de vista reproductivo como productivo. Entonces, tomando en cuenta esto, va a haber aspectos importantes, ¿sí? En este ciclo reproductivo, ¿verdad? Va a haber momentos importantes como es el momento del parto, la lactancia, una lactancia corta, después viene un destete en grupo, y en este momento pueden entrar los reemplazos, ¿verdad? En grupo, una semana, un periodo muy corto para tratar de dejar las gestantes, y después una gestación en grupo. Entonces vean ustedes, si cerdas se nos van de aquí de la semana, nos desfasan todo. Entonces, cerdas que no quedan gestantes en esta semana complican mucho la existencia porque hay que reagruparlas, ¿sí? Y si nosotros tenemos un número de instalaciones apropiado para cada grupo, esto pues complica el manejo. Entonces vean, esa es la panorámica, ¿sí? Ese es el panorama que tenemos con esta especie. Ahora, ¿para qué se utiliza? ¿Para qué controlamos? ¿Para qué usan esos sistemas de regulación del ciclo estral en las cerdas? Bueno, entonces vamos a hablar principalmente de cerdas que están en sistemas de producción intensiva. Entonces, está muy parecido, ¿verdad? A, a la parte de las ovinos y caprinos en el sentido de que se utilizan para la inducción del estro y la ovulación. Aquí sería inducción y también pueden usar la palabra sincronización del estro y la ovulación porque estamos manejando grupos de animales. Estoy usando la palabra inducción porque son cerdas que están en anestro, pueden ser cerdas jóvenes en anestro prepuberal o cerdas adultas en anestro porque están en lactancia. Entonces, en ellas nos conviene inducir el estro y la ovulación en forma sincronizada. Entonces, este es un uso, igual que en pequeños rumiantes, ¿se acuerdan? Entonces, el otro, también en pequeños rumiantes, vimos que era para incrementar la tasa de ovulación. Pues en la especie donde más se ha utilizado y se ha estudiado esto de incrementar la tasa de ovulación es sin duda en la cerda, desde hace muchísimo tiempo.
Entonces, pues también, esta es una finalidad, poder incrementar la tasa de ovulación. Vamos a empezar con esto. La inducción y sincronización del estro y de la ovulación en cerdas que están en anestro. ¿Sí? Aquí nos vamos a enfocar principalmente al anestro. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta, entonces, ¿cómo lo podemos lograr? ¿Verdad? ¿Cómo lo podemos lograr? Entonces podemos, ¿verdad?, hacerlo a través de dos caminos. La inducción y sincronización del estro y la ovulación. Entonces, uno es igual usando métodos naturales. En cerdas, ¿qué podemos utilizar para sacarlas del anestro prepuberal o el anestro posparto, lactacional? O sea, ¿qué podemos hacer? Pues podemos, igual que en la vaca de carne, manejar el destete. Destetar rápido, destetar en grupo, para que salgan en calor, en grupo, correcto. Podemos utilizar los efectos de bioestimulación, introducir un macho, por ejemplo, en hembras prepúberes, que ya tengan el peso apropiado para alcanzar la pubertad, ¿verdad? Entonces podemos introducir machos o acercarles el macho a las hembras que se han destetado. Entonces podemos utilizar métodos naturales. Son muy efectivos, ¿sí? Bien. O podemos usar tratamientos hormonales. En la cerda, les comento, se usa la combinación de todo esto. Es lo interesante, es otra especie, otro manejo, ¿verdad? Y miren aquí en hormonales, para los que estaban esperando que apareciera otra vez progestágenos, prostaglandinas, no aparecieron ni los progestágenos ni las prostaglandinas. Aparecieron las gonadotropinas. Bueno, pues esto se pone interesante porque entonces esto es diferente, ¿verdad? A los de los rumiantes, correcto. Tiene sus puntos similares, como los del destete, pero sus puntos muy, muy diferentes, como la cuestión de los tratamientos hormonales. Entonces, ese es el panorama con las cerdas. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta antes de seguir? No, doctor, gracias. Gracias, Denise. Bien, miren, entonces, vamos paso a pasito. Entonces, tenemos ese problema con las dos situaciones que tenemos que atacar para el manejo reproductivo de la cerda. Que lleguen a una edad y un peso apropiado para darle servicio. Es la parte de la pubertad. Pero en las hembras adultas tenemos un problemita, que las hembras adultas, después del parto, igual que cualquier otra hembra, entra en un periodo de anestro. No tiene actividad cíclica. No es ni deja, simplemente no tiene actividad cíclica o no tiene actividad ovulatoria. Pero además, ¿verdad?, entra en un anestro por lactancia. Entonces, entra en el anestro por haber parido, el anestro posparto, más un anestro por efecto de la lactancia. A la cerda no le quitamos como a la vaca lechera, a las 24 horas le quitamos a la cría y la cría la separamos y la vaca cesa ese efecto de lactancia, ¿no? En la cerda, las crías se van a quedar con la parte materna para poder sobrevivir. Lactancias, ¿qué? De 3 a 4 semanas. Donde la cerda son lactancias manejadas, lactancias que uno determina que son de 3 a 4 semanas, ¿verdad? Y después ya decide uno separar a las crías.
Entonces, las crías ejercen un efecto per se sobre un efecto inhibitorio sobre el eje reproductivo. Lo inactiva. Entonces, durante el tiempo que la cerda esté con las crías, ¿sí? Difícilmente va a entrar en actividad reproductiva. Bueno, entonces desde hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, se sabe, ¿verdad? Igual que en las vacas, bueno, si las crías están ejerciendo un efecto negativo sobre la reproducción, pues se las quitamos y santo remedio. Pues sí, cesa ese efecto negativo sobre la reproducción. ¿Sí? El problema con las vacas y con las cerdas es, pues sí, ¿y cómo vamos a nutrir, alimentar a esas crías? ¿Sí? En forma artificial, es cara, o sea, es costosa, implica manejo, etcétera. ¿Verdad? Y lo podemos hacer, por ejemplo, pues sobre todo en vacas. En cerdas, pues imagínense, cuántos cerditos tiene, nada más aquí 2, 4, 6, 8, no son, sí, 8. Pues no, esto complica también. Entonces, para poder sacarlas de este anestro de lactancia, una de las cosas que se ha hecho desde hace tiempo es el destete, ¿verdad? El destete en grupo. Recuerden que aquí todo es en grupo, después de los 30 días postparto, ¿sí? 30 días sean más o menos 4 semanas, ¿verdad? 4 semanas. Es más o menos, ¿sí? Lo mínimo, ¿no? Que tiene que estar acá. 3. Ahora hay sistemas de 3 semanas, ¿sí? Pero después les cuento, son sistemas muy intensivos. Pero si lo hacen, por ejemplo, en un punto de 30 días, un mes, ¿sí? El destete en grupo induce el estro y la ovulación en forma sincronizada. O sea, ¿por qué en forma sincronizada? Porque normalmente las instalaciones vamos usándolas por grupos. Y se manejan, por ejemplo, maternidad, entra un grupo a maternidad. Sale ese grupo y entra lactancia. Y van en grupo, por eso les digo. Entonces, cuando se desteta en forma grupal. Y se ha visto que si las hembras están en buena condición corporal, aproximadamente 4 a 5 días después, entran en calor, ¿sí? Y ese calor se acompaña de ovulación. Como dice aquí, el destete en grupo, después de los 30 días postparto, induce el estro y ovulación en forma sincronizada, 4 a 5 días después del retiro de las crías. Bien, pues entonces, esta es una posibilidad correcta, ¿verdad? Y no usamos hormonas, no utilizamos ninguna hormona. Bien, ahora no vamos a entrar en esto porque esto es tema de otra clase, de otra materia, que son los tipos de destete. Pero miren, hay quienes hacen el destete completo, retiran a la camada completa 30 días después, ¿sí? Y vámonos. Todos van para afuera, ¿sí? 30 días después. Hay otros que prefieren un destete temporal. ¿Esto qué consiste? Dice, 5 días antes del destete se retira a la mitad de la cámara. Parcial, perdón. Entonces, escogemos a los más grandecitos, a los más fuertes, y se desteta. La mitad. A la otra mitad, los más chiquitos, se quedan 5 días más. Y vaya que les es de utilidad. Pero es más manejo y ustedes tienen que saber qué es lo que les conviene. Hay otro que es más manejo todavía que el anterior. Es el destete temporal. Se retira a la mitad de la camada y después se reintegra. Lo mismo que el anterior, pero a los grandes después se vuelve a reintegrar, ¿sí? Y se desteta. Después se hace el destete, ¿verdad? Entonces, esto es muy complicado de hacer.
casi todos prefieren eso. Van para afuera todos, ¿no? Y y ya, santo remedio. No usa hormonas. ¿Queda claro? Sí, doc. Bien. Sí, doctor. Miren, ahora vean, gracias. ¿Cómo podemos acompañar, potencializar el efecto del destete? A través del efecto macho. Y esto, ¿verdad? Puede ser o se puede usar de la siguiente manera. Dice el destete en grupo, lo que acabamos de ver, más la introducción del macho. Introducir no es que lo metan en el corral per se tanto, sino lo ponen cerca de las instalaciones, donde empiecen a oler, a olfatear al macho, esas hembras, ¿no? O, perdón, esto se hace con las hembras prepúberes. Se ponen en un corralito, las que ya están en peso, edad, ¿verdad? Y cerca se pone el macho para que lo empiecen a oír, a oler, a ver, ¿sí? Principalmente oler y oír. Las hembras que están adultas, ¿verdad? Van a estar en la sala de lactancia. Entonces, pues, después de que se destetan, inmediatamente se pasan a otra sala, depende del sistema, o a corrales, ¿sí? Y ya sin crías. Y entonces se les pone, ¿verdad? Se empiezan a exponer a la presencia del macho, que además nos sirve para empezar a detectar esos calores y a estimularlos, ¿sí? Entonces el destete en grupo más la introducción del macho pues va a provocar que el celo y la ovulación ocurran aún más en forma sincronizada. Pero el efecto macho se ha visto que tiene otros efectos positivos. Uno es que reduce el intervalo a que la hembra manifieste el celo. Muy bueno. Nada más necesitamos una semana. Aumenta la tasa de ovulación. Excelente. ¿Sí? Aumenta el porcentaje de fertilidad y el número de lechones nacidos. Entonces son efectos muy deseables. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? El manejo. Pues hay que manejar machos, hay que estarlos pasando. Correcto. Pues todo es así, ¿no? Queremos estos efectos, bueno, implican mayor manejo y mayor actividad. Bien, entonces tenemos esa panorámica, ¿no? Y entonces ustedes se pueden preguntar, bueno, y la parte de los tratamientos hormonales, ¿cómo, con qué y cómo, bajo qué condiciones se puede llevar a cabo en esta especie? Bien, entonces miren, vamos a ver esto de los tratamientos hormonales, ¿sí? Entonces, son tratamientos hormonales para inducir el estro y ovulación en forma grupal. Lo estamos sincronizando. Ahora, los tratamientos hormonales, recuerden ustedes, como dice aquí se los voy a señalar, solo se emplean en hembras retrasadas. Estamos esperando que salgan en calor y no lo hacen. A eso me refiero. Hembras que están en anestro prepuberal o no han salido de la anestroprolactancia, ¿sí? Aunque se hayan destetado. A lo mejor tienen poco peso, etcétera, y les tardan más en salir en calor. Entonces, en estos casos, ¿verdad? Podría estar indicado el uso de tratamientos hormonales. Miren, en cerdas prepúberes, si ustedes quieren hacer un tratamiento hormonal, las cerdas, ¿verdad? Prepúberes deberán tener un peso entre 80 a 100 kilos. Y esto las va a ubicar alrededor de los 5 a 6 y medio meses de edad. Más o menos a los 6 meses de edad
deben de tener este peso entre 80 a 100 kilogramos. Depende también mucho de la edad, pues sí. Entonces, la idea con las cerdas jóvenes es tratar, ¿verdad?, de darle servicio cuando tengan, ¿sí?, 200 días de edad. Aquí, a los 6 meses, ¿cuánto van a tener? Van a tener alrededor, son 6 por 3, 18, 180 días. O sea, más o menos 20 días más. Y con un poquito más de peso. En lugar de 80 a 100, de 110 a 120 kilogramos. Entonces, a estos animales, ¿verdad?, en estas condiciones les podemos dar un tratamiento. Y las cerdas que están lactando, las adultas, y que estén en esto por amamantamiento, deben de tener como condición para entrar al tratamiento hormonal, por lo menos tener más de 21 días en destetes tempranos, ¿no? O sea, haber sido destetadas alrededor, cuando por lo menos en un destete temprano a los 21 días. Entonces, esa es la condición. ¿Y qué les vamos a poner? Pues ya ustedes vieron, les vamos a poner gonadotropinas. Entonces, los tratamientos van a ser a base de gonadotropinas. ¿Cuáles son las gonadotropinas que vamos a usar en cerdas? SG y HCG, ¿sí? Está por ahí. Aquí está, HCG, SG y HCG. ¿Sí? Son la combinación de SG y HCG. Entonces, miren, para las hembras prepúberes, esas que ya están listas, alrededor de los 200 días, 110 kilos de peso más o menos, ¿sí? Se les puede aplicar una inyección de SG. Hay que también, depende de la raza, el peso, ¿verdad? En este caso estamos hablando de hembras prepúberes, entre 200 a 1000 unidades internacionales, ¿sí? Miren, en hembras adultas son de 1000 a 1500. Entonces, ustedes tienen que siempre la cuantificar, es bien importante, la dosificación, perdón. Entonces, se aplica SG, se dejan pasar 48 a 96 horas, ¿verdad? Y posteriormente se aplica HCG de 500 a 750 unidades. Y las cerdas van a entrar en calor 3 a 5 días después. Entonces, en aquellas cerdas que ustedes ven que ya deben de entrar, ¿verdad?, y que están retrasadas, podemos optar por esta posibilidad. En las hembras adultas se hace el mismo tratamiento. Pero bueno, antes de pasar a las hembras adultas, vamos a ver cuáles son las razones por las cuales aplicar SG y después HCG. La SG, ¿se acuerdan que la acabamos de ver? Es la gonadotropina coriónica equina, que en especies no equinas tiene una función muy parecida a FSH. La otra es la HCG, no se confundan. Y esta es la gonadotropina coriónica humana, que en especies diferentes, ¿sí?, en este caso al humano, ¿sí?, o a los primates, ¿verdad?, tienen un efecto parecido a LH. Entonces, ¿cuál es la secuencia del tratamiento? La secuencia del tratamiento es, primero promovemos el crecimiento folicular y después la ovulación. Si son hembras adultas, es el mismo tratamiento, pero cambia la dosis y el intervalo entre una y otra aplicación. Es una inyección de 1000 a 1500 unidades internacionales. Se dejan pasar 96 horas, ¿sí? Y se aplica la HCG a razón de 500 a 1000 unidades internacionales. Y la cerda debe de salir en calor 3 a 5 días después de la aplicación de HCG. Bien, estos tratamientos se hacen, ¿verdad?, en este tipo de explotaciones. Bien, hay otra cosa que quisiera comentarles.
hay opciones y variantes a los tratamientos. Por ejemplo, ustedes no sé si han tratado, ¿verdad? Con cerdos, ¿verdad? Los han manejado o los han vacunado, algún tipo, son muy nerviosos y son muy escandalosos. Entonces, cuando va uno con la jeringa y ya los maneja y los empieza a inyectar, pues es un manejo especial, o sea, y hay quienes dicen, bueno, ¿sabe? Para evitar 48, 96 horas después volverlas a juntar y volverles ahora a aplicar la otra hormona, ¿sí? ¿Que no les puedo aplicar al mismo tiempo las dos hormonas? Sí, hay presentaciones donde es una presentación combinada de ESG a razón de 400 unidades internacionales más HCG a razón de 200 unidades. Si viene combinada y se hace una sola aplicación. Ahorita les muestro el producto. Y otra posibilidad es una inyección. Hay quienes prefieren una inyección única de ESG para promover el crecimiento folicular, ¿sí? Un día antes del destete, nada más. Entonces hay varios protocolos, ¿sí? Y depende del sistema, de la intención que están haciendo, o sea, la intención es inducir el estro sincronizado, pero me refiero a el sistema de producción, a la raza de los animales, a su peso, si están trabajando con animales adultos, jóvenes, entonces ustedes se van a ir adaptando a estas circunstancias, ¿sí? Y van a decidir qué es lo mejor. Por ejemplo, vean ustedes, este es un protocolo para la inducción del estro y la ovulación, ¿verdad? Que se lleva a cabo allá en Jilotepe, en la granja de cerdos de la facultad. Es un protocolo que implica todo lo que les he estado comentando. Es un protocolo que está diseñado, ¿verdad? Para la sincronización del estro y ovulación, ¿verdad? Sobre todo en las cerdas, ¿sí? Que van a ser destetadas. Entonces, para asegurar que todas salgan en calor, se lleva a cabo este tratamiento hormonal. Ya no se espera, ¿no? A que si se retrasó, que si no se retrasó, que si lo manifestó, que si no, sino a todas se les da ese tratamiento, ¿sí? Y es un tratamiento que además implica una programación que se hace en función a las actividades de la granja, ¿no? ¿Verdad? A todas las actividades, ¿sí? Tratando de evitar que las cerdas salgan en calor sábados y domingos cuando hay menos actividad, cuando hay menos trabajadores y se complica todo este manejo, ¿sí? Entonces, vean, ¿qué se hace en las cerdas, verdad? Bueno, se programa normalmente el destete los viernes y es la hora cero, ¿verdad? Los viernes se desteta, ¿verdad? El sábado se les aplica a las cerdas destetadas SG para promover el crecimiento folicular. El lunes, 72 horas después del viernes, ¿verdad? Se les aplica HCG en forma separada, ¿verdad? En forma separada. Y las cerdas van a empezar a salir en calor el martes o miércoles, a las 24 48 horas después de haber aplicado la HCG, ¿verdad? Y entonces se programa su inseminación artificial. Perfecto. Entonces, ¿cuánto tenemos para tratar de gestarlas? Una semana. Aquí llegamos a martes y miércoles con ese propósito. Bueno, les comentaba que el producto se puede aplicar, ¿cómo se llama? En forma combinada. Y tiene la ventaja de que es
una sola inyección. Entonces, este es el producto. Se llama Ferti-Pic. Y tiene esta combinación de HCG. Aquí le llaman todavía PMCG. Antiguamente se llamaba PMCG a la ESG. Entonces, esta es ESG. Entonces, de esta manera combinamos las maniobras del destete, el tratamiento hormonal, la salida de las hembras en calor, su inseminación para que caiga en plena mitad de la semana, bueno, al inicio, mitad de la semana, donde hay ¿cómo se llama? Actividad plena para poder detectar calores e inseminar a las cerdas. Vean, es un manejo muy acorde a diferentes circunstancias. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, doctor. Bueno, entonces ya para terminar, pues entonces yo les contaba que otra de las actividades es en cerdos es no solamente inducir y sincronizar el estro, sino también para incrementar la tasa ovulatoria. Entonces, igual que en los pequeños rumiantes, ustedes pueden incrementar la tasa ovulatoria vía genética a través del uso de razas prolíficas o animales híbridos, ¿verdad? Esas cruzas, ¿sí? Ese vigor híbrido tiene un efecto positivo sobre la tasa ovulatoria. La selección no la podemos descartar, porque decía, ir seleccionando animales en base a su prolificidad. También tenemos que la edad cuenta, ¿verdad? Y entonces hay que dejar que las hembras jóvenes alcancen su madurez sexual. Por eso le estaban señalando esos pesos y esas edades. Igual que en las pequeños rumiantes, la alimentación complementaria, ¿verdad? Antes y después del servicio, ¿verdad? Se aumenta 15 días antes y después del servicio el nivel de energía en la dieta. Esa alimentación complementaria, ¿sí? También tiene un efecto positivo sobre la tasa de ovulación. Y bueno, ya les comenté el uso de hormonas exógenas, lo que acabamos de ver. Entonces, vean ustedes, ¿sí? Es otro tipo, son también regulación del ciclo estral, de sistemas de producción intensiva, pero totalmente diferente al de los rumiantes, ¿verdad? En este caso, hablando de porcinos. Entonces, es otra forma de ver las cosas. Tenemos un tiempecito, no vamos a acabar el día de hoy, vamos a acabar el próximo miércoles, no importa, vamos paso a pasito. Y nos quedan los caballos y nos quedan los perros. Entonces, el siguiente va a ser la parte de cuáles son los usos o aplicaciones, ¿verdad? En lo que es la yegua. Y vamos a empezar con la yegua. Voy a empezar ahorita hasta donde lleguemos y el próximo miércoles continuamos con la yegua. La yegua también es una especie bien interesante, ¿no? Los equinos, ¿sí? Es una especie muy, muy interesante. Y no menos interesante la cuestión de su manejo reproductivo. El manejo reproductivo normalmente en las yeguas ya no es tanto como en los rumiantes, como en los porcinos, en forma de grupo. Ya empieza a manejarse en forma individual a estos animales. Aunque en algunas ocasiones o en algunos sistemas de producción, obviamente, cuando entre más grandes son, pues más conviene irlos manejando en grupo, ¿verdad? Pero, bueno, en la yegua normalmente es más bien orientado hacia un manejo individual. ¿Qué nos interesa en la yegua, verdad? En cuanto a la regulación del ciclo estral. Nos interesa básicamente, son tres cosas. Una de ellas es poder inducir el estro y la ovulación en aquellas yeguas que presenten anestro estacional.
esta otra especie, vuelve a aparecer una especie que es estacional, ¿verdad? Y entonces son especies que en cierta época del año dejan de ciclar, ¿verdad? Como esta época, dejan de ciclar en esta época, ¿verdad? Entonces, habrá ocasiones en las cuales se tenga un interés especial por inducir el estro y la ovulación en animales que estén en anestro estacional. Y otro que es muy similar, pero es muy propio de la yegua, es hacer la inducción solamente de la ovulación. Cuando ya están en época reproductiva, cuando ya están ciclando, en ocasiones lo que nos interesa, cuando hacemos sobre todo la inspección del aparato reproductor en estos animales, y se puede ver, ¿verdad? Normalmente un folículo de buen tamaño, ¿sí? En ocasiones ese folículo de buen tamaño, ¿sí? Nos lleva a tratar de inducir, ya no el estro, ¿sí? Se va a inducir el estro, correcto, pero principalmente la ovulación. Por eso he suprimido la palabra estro, ¿sí? Hay manifestación de estro y ovulación, pero ya no nos interesa tanto el estro, sino que se induce la ovulación y se programa incluso, ¿sí? Acorde con el tamaño del folículo, cuando va a ocurrir la monta o la inseminación, independientemente del estro. Entonces, es un manejo individual también en este punto. En el primero, pues sí, si son varias yeguas, podría ser un manejo colectivo, ¿verdad? Pero bueno, estas es todas las variantes que hay entre de todas las especies que estamos viendo. Y otra cosa que aparece y que no habíamos visto en estos animales es la posibilidad de suprimir el celo, ¿verdad? Y obviamente hacerlo está indicado en algunos puntos. Por ejemplo, lo vamos a ver, se los voy a explicar, para suprimir el estro que se presenta muy rápido después del parto, o para suprimir el estro, por ejemplo, cuando los animales se van a competencias o a festivales, ¿sí? Entonces, si llevamos un programa de su actividad reproductiva, pues a veces sabemos que pueden, durante ese fin de semana de la competencia del estro, ¿sí? Pues sobre todo que van a los lienzos y todo eso, pudiera la hembra salir en calor. Entonces, en esta especie, también se busca, en estos casos, opciones para suprimir el estro y la ovulación. Y también vamos a ver, ¿verdad? Aquí está menos coloreado, ¿sí? Los programas, esto es manejo en grupo de sincronización de estros, cuando queremos acompañarlo posteriormente con la transferencia de embriones. Y esto, pues como les dije, pues nos va a ocupar una sesión al final del semestre. Entonces, básicamente, este es el panorama con las yeguas. Es lo que, hacia dónde va orientado su aplicación en esta especie. Lo vamos a dejar hasta aquí. Creo que es suficiente con lo que hemos visto el día de hoy. La próxima clase vamos a continuar con lo que nos corresponda, que sería acabar con lo de caballos y lo de perros, ¿no? Que creo que les puede llamar la atención. Entonces, acabaríamos ya la parte de regulación del ciclo estral. Yo les recomiendo que revisen sus apuntes si llevan o lean el capítulo del libro o vean los videos. Y por si tienen dudas todavía el miércoles, dedicarle un tiempo para las dudas, preguntas. Pero, pues si no lo hacen, pues también es complicado saber cómo quedaron las cosas, si se entienden o no. Entonces, háganlo de una vez porque este tema
dentro de esta segunda parte es un tema muy importante. Y es un tema que pues, constantemente se les está preguntando, sobre todo en los exámenes. Entonces les recomiendo que lo revisen. Y si el miércoles tenemos dudas o preguntas, bueno, pues lo podemos hacer. Si no lo revisan, si se quedan así y lo hacen un día antes del examen, ¿verdad? Pues entonces, normalmente es cuando salen todas las dudas, porque es cuando uno realmente está estudiando y reflexionando sobre lo que está uno leyendo, lo que está uno revisando. Entonces, pues esa es mi recomendación, ¿no? Y la otra es, nos vemos el próximo miércoles, ¿verdad? Para acabar con este tema y empezar continuar. ¿Se acuerdan que veníamos con un ciclo estral? Que les dije, bueno, este tema lo vamos a meter aquí para que, este tema normalmente lo vemos hasta la final de esta segunda parte. Entonces ya cuando llegamos a esa parte, ya no se acuerda nada de ciclo estral. Entonces espero que haya servido para relacionar ciclo estral con regulación del ciclo estral. Y el próximo miércoles acabamos con este tema y continuamos con lo que íbamos viendo. Y lo que nos toca es ver comportamiento sexual, conducta sexual, que es, bueno, después de los tratamientos, de todos estos tratamientos, ¿sí? Muchos de ellos están orientados a la inducción del esto, ¿verdad? Entonces, bueno, pues es un momento para ver ese comportamiento estral en las diferentes especies y después entraríamos a la parte de inseminación. Ya que están en calor, ya que están en celo, en estro, pues cómo se les va a dar servicio, ¿no? Y una posibilidad es inseminar. Entonces, si no hay preguntas, dudas, algún mensaje que haya que darle a nuestros alumnos, Iván Contreras, Iván Pérez. No, Doc. ¿No? Bueno, ya recuerden, ya si no han enviado las tareas, pues ya no las envíen porque ya se acabó el tiempo de recepción. El miércoles ya les coloco la siguiente tarea, ¿sí? Entonces, se los comento porque todavía siguen llegando tareas, ¿no? A pesar de lo que les comenté, todavía siguen llegando. Pero bueno, entonces por hoy ha sido todo. Que pasen buena tarde, lo que queda de los días. Y nos veríamos el próximo miércoles, ¿sí? Entonces, hasta el miércoles. Gracias, doctor. Salud. De nada, que les vaya bien.